Barra de Opinión presenta. ¿Qué te cambiaría a ti encontrar el cuerpo de tu hijo? A mí me da la sensación que es como si Hugo regresara a la casa. Él, a pesar de estar en una cárcel, se sigue sintiendo dueña de mi vida. ¿Te pidió perdón? Sí me pidió perdón. ¿Se puede perdonar? ¿Freire te indica el camino para llegar a Jacobo Tagle o no? No, él no hay tuvo conexión. No hay ninguna, no. Es una coincidencia, nada más. Yo creo que es un milagro. Isabel, ¿cómo estás? Pues me gustaría decirte que bien, pero la verdad sabías que estoy muy agotada, emocionalmente sobre todo. Estoy como estrujada, esa es la palabra, como que me hubieran exprimido las emociones y sobre todo como muy contenidas todas las emociones. Vienes de estar todo el día caminando por los canales de Cuemanco, lado a lado de uno de los secuestradores de tu hijo, Hugo. Así es, Sabi, y de verdad, además de lo que representa el andar buscando a Hugo, el hecho de tenerlo al lado, el tener que hablar con él, el vernos a la cara, de verdad, no sé, es demasiado, es muy fuerte. ¿Tienes tierra todavía en tus zapatos? Sí, porque, bueno, pues me anduve metiendo en terrenos, caminando en las calles, pero bueno, creo que durante 5 años y medio he hecho tantas cosas por encontrar a Hugo que esto es demasiado sencillo. O sea, Jacobo Tagle fue el último miembro de la banda que fue atrapado. Así es, él era el único que se había evadido de todos, de los 6 que participaron en el secuestro de mi hijo. Él era el último que faltaba y era el que no encontrábamos. Todos prácticamente a los 6 meses los encontramos. Él y Brenda se separan, Brenda Quevedo Cruz, que es su pareja, que también formó parte de este secuestro y de esta organización. Los dos salieron, Brenda se va a Estados Unidos y Jacobo Tagle Dobín dice que permanece aquí. Sin embargo, yo siempre supe que él no estaba aquí. ¿Que estaba dónde? Que estaba en Israel y que probablemente ahora lo regresaron. Él dice que no, él dice que todo el tiempo estuvo aquí, que estuvo por el lado de Satélite, por el norte. Bueno, a mí eso me parecería muy raro que nunca nadie lo hubiera identificado, ¿no? Ahora, dicen que usaba maquillaje, bigotes, que era un experto en ponerse cejas, cambiarse la dentadura, cambiarse la nariz. ¿Te lo crees eso? Sí, no, claro, estoy segura porque incluso sus identificaciones están muy variadas. O sea, él tiene por lo menos 3 que yo tuve a la vista, en las 3 está diferente. Y después del secuestro de Hugo, ¿cometió otros secuestros? Sí, mira, en el mes de febrero él todavía, junto con Brenda Quevedo Cruz. ¿De febrero de este año? No, en febrero del 2006 sí. Todavía cometió otro ilícito. Ahorita desconocemos a qué se haya dedicado. Él dice que se dedicaba a la compraventa de vehículos y que de eso vivía, ¿no? ¿Y lo delata, es verdad, su esposa? Sí, aparentemente así es su pareja. Lo delató porque salió un programa en una televisora, el hermano de su pareja identifica la cara de Jacobo, se lo dice a ella, se lo pone enfrente y parece ser que ella pues no lo cree. Sin embargo, se queda como con la idea de, a ver, voy a ver y analizarlo. En eso, a los 2 días de que vio el programa su hermano, parece ser que ella le encuentra una maleta con todos los implementos para cambiar de personalidad. Lo cuestiona, él creo que la golpea. Ella está embarazada, por cierto, según tengo entendido, y la pone enfrente de la computadora y le dice que ese es él y que si lo delata se va a morir. Entonces, bueno, pues parece ser que esta mujer se arma de valor y de todas maneras lo delata y bueno, pues finalmente lo captura, ¿no? Y la policía actúa a las 7 horas, ¿no? Lo atrapa. Sí, y bueno, yo ¿Eso agradezco. fue ayer? No, esto fue el sábado en la madrugada. El sábado en la madrugada. Y te avisan. Me avisan que habían detenido a Jacobo Tagle Dobín. Yo con un poco de escepticismo
me voy al Estado de México y bueno, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que efectivamente cuando lo tengo enfrente, veo que lo están interrogando, lo identifico plenamente y entonces me doy cuenta que efectivamente al fin había sido capturado. Y entonces estás presente. ¿Tú pides en cierto momento que se quite la camisa? ¿Es correcto? Sí, eso fue en la conferencia de prensa del domingo. Yo pedí que se la quitara porque invariablemente los delincuentes, Sabi, tratan de evadir su responsabilidad y aunque lleguen a confesar frente al Ministerio Público, ya cuando están frente al juez siempre claman tortura o que fueron coaccionados o que les pusieron una hojita de papel y no sabían qué firmaban. Vos querías que se viera que no tenía moretones. Así es, esa fue mi intención. ¿Hablas con él? Fue el domingo, en la mañana la rueda de prensa, no, yo ahí no hablé con él. ¿No hablaste con él? No hablé con él, lo pusieron junto a mí y bueno, yo lo vi. Después de eso se lo entregan a Siedo y bueno, el día de hoy tuvimos la oportunidad de intercambiar mucha información. El sábado, el domingo en la madrugada, también tuve oportunidad de verlo porque lo llevaron a hacer una caminata y un recorrido por Cuemanco y bueno, yo iba dentro de toda la comitiva detrás de él y en un momento dado él volteó, me vio, se me quedó viendo a los ojos y como que se desconcertó de verme, ¿no? Expresamente el lunes van a recorrer los canales de Cuemanco para que indique dónde tiró el cuerpo de tu hijo. Así es, y no nada más en el canal, sino en otro predio. O sea, lo distribuyó. Lo distribuyó exactamente. Una parte lo dejaron ahí y otra parte la dejaron en un terreno y ahí estamos buscando ahorita, Sabi. ¿Y sí dio él con el lugar? Dijo aquí, ¿dio con los dos lugares? Uno lo identifica perfectamente, el otro está buscándolo, tiene dudas. Hoy estuvimos todo el día ahí, señala varios terrenos. Entonces, bueno, vamos a pedir las órdenes de cateo del MP para tratar de finalmente darnos cuenta si fue ahí o no fue ahí. ¿Y el canal es el que ya te había señalado el otro César Freire Morales? ¿Era el mismo? Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Caminas lado a lado del secuestrador de tu hijo. Así es. Lo veo y lo siento respirar. Y cuando lo escucho respirar, me da rabia saber que él acabó con la vida de mi hijo y que él sigue comiendo, él sigue disfrutando de la vida, él sigue viendo el día, el sol. Y bueno, Hugo ya no está. Claro. ¿Y la rabia? ¿Qué haces con esa rabia? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Te la tragas? Me la trago. Yo me mentalicé mucho, Sabi. Yo sabía que me iba a enfrentar a él durante todo el día y probablemente dentro de varios días. Y bueno, me tuve que mentalizar, contener mi rabia, mis sentimientos, controlarlos, porque yo sabía que ahorita lo más importante es encontrar a Hugo. Y él es el conducto para poder llegar a Hugo. Tuvieron 40 minutos en que hablaron viéndose a los ojos, cara a cara. Bueno, no, estuvimos horas. Pero no hubo un tiempo determinado en donde lo interrogaste tú. Bueno, no es que lo haya interrogado. Yo le hacía algunas preguntas en relación a dónde lo había dejado. Ajá. Realmente el Ministerio Público es el que le estuvo haciendo preguntas y demás. Yo solamente puntualizaba en algunas cosas. ¿Te dijo a ti o al Ministerio Público algo que te sorprendió? Pues bueno, a mí lo que me sorprende es la desfachatez de él, ¿no? Porque en un determinado momento dijo que mi hijo era un gran hombre, que lo estimaba a él, que era un buen hombre, que a él le había ayudado incluso cuando su padre se había muerto, porque él no tenía dinero para enterrarlo, y que él lo quería. Entonces, de verdad que yo ahí me sentí rebasada y le dije, si eso haces con la gente que amas o que quieres, pues ¿qué no harás con la gente que no quieres, no? ¿Qué te contestó? Que no, que realmente no le quiso hacer daño, que yo podía creerlo, no, pero que su intención nunca fue dañarlo. Nunca fue dañarlo, o sea, ¿lo secuestra entonces para qué? ¿Para jugar baraja con él o qué? Bueno, él solamente dice que la idea era obtener dinero por él, pero que nunca fue tratar de golpearlo ni matarlo. Que Freire fue el que escaló mucha violencia y que de alguna manera
él no pudo evitar esa situación, o que su intención solamente era secuestrarlo. Y que a tu hijo le da un paro cardíaco, dice. Bueno, eso es lo que ellos dicen. ¿Eso es lo que lo cree? No, no creo. Yo creo que, según lo narran, le provocaron una asfixia porque ellos revelan que lo echan sobre un colchón con plástico, él cae boca abajo y todos se van sobre de él a tratar de someterlo, y yo lo que entiendo es que lo asfixiaron. Porque tu hijo era un hombre muy fornido, jugaba fútbol americano. Así es, y tenía mucha fuerza. De hecho, él relata que no lo podían controlar, que por eso todos se le echaron encima en el colchón, porque no lo podían controlar, y sobre todo hablan de que iban armados, había 3 armas dentro del departamento. Freire también lo relata, Freire relata 2 armas, Jacobo relata que había 3 armas, una de ellas la traía Alberto Castillo Cruz, otra la traía César Freire Morales y otra la traía Jacobo Tagle Dovil. Pues Jacobo conocía de tiempo a tu hijo. Lo conoce en el año del 2002, aproximadamente 2003, que es cuando mi hijo tiene tratos con el padre de Jacobo. Se llegaron a ver comerciales, sí, le compra un terreno. Ajá. Y a partir de ahí, ellos ya se conocían, mi hijo y el padre de Jacobo, por el cuestión de motociclista. Ajá. Porque el papá de Jacobo también le gustaba la cosa de las motocicletas. Como a tu hijo. Como a mi hijo. Entonces, de ahí es que mi hijo le comenta que quiere comprar una propiedad. Él le dice que él quiere vender parte de su propiedad. En el momento en que van con el notario, llega Jacobo, porque Jacobo acompañó a la madre de él para que firmara las escrituras, y de ahí es donde él se da cuenta que mi hijo tiene posibilidades económicas. Empiezan como a entablar una relación. Hugo se da cuenta que este muchacho es un vago, y lo que hace en un principio es alejarlo. Sin embargo, él esporádicamente iba y lo buscaba a la oficina. Y ahí es donde le da dinero. Sí, bueno, una vez llegó a pedirle dinero porque habían matado a su padre y él decía que no tenía para enterrarlo, ¿no? ¿Antes del secuestro de Hugo ya había secuestrado? Sí, él revela que ya había secuestrado a una mujer que se llama Bárbara Cindy con su menor de 3 años, y también habían secuestrado a otra persona que está por Polanco o vivía por Polanco. Lo secuestraron en un BMW. Incluso él relata cómo Brenda Quevedo Cruz recibe de ese secuestro, creo que 60,000 pesos, algo así. Y entonces caminas lado a lado de este tipo y te dice, Hugo fue un gran hombre. ¿Qué te dice tu humanidad? ¿Qué le pasa a este hombre? Mira, a mí lo que me dice es que no son personas, porque ser persona engloba otras cualidades. No son personas, son entes que son capaces de hacer daño, insensibles, no hacen contacto con las emociones ni con los valores, porque no pueden tener ese contacto, porque de otra manera no entiende uno que hicieran esas monstruosidades. Sonó vacío, una Así frase es. hecha. Así es. Bueno, y después muere Hugo y ahora sabes qué hicieron con el cuerpo cuando ya está Desgraciadamente cercenaron el cuerpo y lo sacan del departamento para poderlo tirar. En pedazos, en bolsas de plástico. Bueno, y él habla de que ponen parte en una maleta. Ajá. Y otra parte lo ponen en unas bolsas, y desgraciadamente salen a deshacerse del cuerpo. Sale Brenda, Jacobo y César, y ahorita él relata dónde se queda estacionada Brenda, qué es la participación de cada uno de ellos. ¿Qué te cambiaría a ti encontrar el cuerpo de tu hijo? Mucho. Creo que eso me ayudaría a tener un poco de calma emocionalmente, porque la gente puede pensar que a final de cuentas los que creemos en Dios sabemos que el alma no muere y que Él está en otro sitio mucho mejor. Y eso es un consuelo para no pensar que aquí se acaba todo. Pero a mí me da la sensación que es como si Hugo regresara a la casa, en otras condiciones, pero es como si Hugo regresara donde pertenece, a su familia,
a donde creció rodeado de amor y rodeado de cuidados, y eso es lo que yo esperaría, que él regrese a casa. Esta caminata con Jacobo te enfrenta directamente al horror, Isabel. Pero no nada más al horror, Sabi. Fíjate que te enfrenta a una situación como de trascendencia, de darte cuenta cómo, a pesar de que estamos hechos de la misma materia humana, en la cuestión espiritual, moral y psicológica somos tan disímbolos, pero en esa variedad que podemos tener los seres humanos, te cuestionas y te confrontas qué hay para que estas personas tengan esa insensibilidad de hablar de tanta monstruosidad como si fuera hablar de que fueron a jugar o fueron a hacer algo intrascendente. Eso es lo que a mí me aterra, es lo que a mí me confronta, y eso es lo que digo, Dios mío, de verdad que tengo que aprender aquí que esta gente se comporta de esa manera, ¿no? ¿Qué tenemos además como sociedad que aprender ahí? Porque digo, nuestros periódicos, nuestras primeras planas se han vuelto no solo la nota roja, la nota de horror. O sea, estamos viendo imágenes que nunca fuimos educados para sospechar que existían. Entonces estamos caminando junto al horror. ¿Sabes? Hannah Arendt, la filósofa alemana, tiene una frase para nombrar lo que describes: la banalidad del horror, el sin para qué, pues sí, el horror, el tirar un cuerpo en un canal y después voltearse y decirte, fue un gran hombre, me dio dinero cuando mi padre murió, el sinsentido del horror. ¿Pero qué tenemos que aprender de esto, Isabel? Algo que de verdad no sabes a mí cómo me ha estado golpeando todo este fin de semana esta situación. Y yo lo que concluyo, Sabi, es que la diferencia estriba en la familia. Él es un hombre en total desapego a la madre. Creo que la madre es una madre que poco quiere al hijo o poco lo ha querido. Entonces él, de verdad, a pesar de... ella? No lo sé, creo que es ama de casa. Ajá. Pero indudablemente que debe de haber sido una madre ausente. Y bueno, pues lo que yo relato es que como ellos no tienen este sentido de pertenencia, de amor, de hogar, entonces, bueno, pues para ellos no aprenden a hacer contacto con los valores ni con los sentimientos. ¿Y tú cómo sobrevives? Caminar lado a lado con el creador de ese horror sin que el corazón se te entiese. No, sí se me entiesa, Sabi, sí, yo creo que de verdad eso me aplanó, me arrolló emocionalmente, porque es como si tú estuvieras frente a un amanecer y no tuvieras la sensibilidad de contemplarlo, y aquí es lo mismo, estás ante el horror y ante la más espantosa de las verdades, y es como si no pensaras que no pasara nada, o sea, es por eso digo que es un choque ahí tremendo, ¿no? Entonces, sí me pasó, sí me pasa, te repito que vengo estremecida, me siento que el alma me la sacudió, y de veras digo, bueno, ¿de qué está hecho esta gente, no? ¿De qué tiene adentro para tener esta insensibilidad? De pronto, después de 5 años de enormes trabajos, de un círculo de dolor y valentía, de que convertiste tu herida personal en una causa social, empezaron a sucederte cosas en cascada. Por un lado, Freire, el jefe de la banda, pide hablar contigo. Por otra parte, Jacobo Tagle es capturado. Por otra parte, un poco antes, la ley antisecuestro, de la cual eres una de sus principales gestoras, es aprobada por el Congreso. Vamos hablando de estas cosas.
tú diste con Fraire, ¿no? ¿Cuándo fue esto? El día 26 de enero del 2006. La primera que capturamos fue a Juana Hilda González Lomelí el 20 de enero. Y 6 días después capturamos a César Freire Morales. Tú estuviste acá en Xalala, con Katia y conmigo, y nos contaste esta captura de Freire peligrosa donde metiste el cuerpo. O sea, Así es. Tú te metiste enfrente de él, ¿no? Así es, y así ha sido todo el trabajo. Esto es en la zona rosa, si no mal me acuerdo. Bueno, yo lo sigo a una novia que trabajaba en la calle de Hamburgo, pero realmente a él lo capturamos en Mieri Pesado y Obrero Mundial. Ajá. Y tú te adelantas. Así es, yo le empiezo a cuestionar, le hablo, le grito, le empiezo a decir que me entregue a Hugo, que está rodeado, pero bueno, él como contestación saca un arma, nos apunta, me apunta primero a mí, mi hermano que me acompañaba se había quedado pagando el taxi, y bueno, de milagro no nos mató, mi hermano empieza a forcejear con él, yo pido ayuda a una policía que gracias a Dios en esa ocasión sí estuvo en el lugar adecuado y en el momento adecuado. De verdad, eso es lo que les he perdonado otras muchas cosas, porque ahí me salvaron la vida. Y llegaron y lo desarmaron y gracias a ello, pues yo pude salvarme y salvar a mi hermano, ¿no? ¿No fue un acto de ingenuidad fabuloso eso todo irle a reclamar a un tipo que ahora sabemos desalmado realmente, armado, irse a reclamar? Fíjate, Sabi, que si lo ves a larga distancia, parecería un acto estúpido, tonto. Sin embargo, yo de verdad lo he visto hacia atrás y yo veo que fue un acto de desesperación y de impotencia. Era como no desaprovechar la oportunidad de tener al hombre que yo estaba segura había intervenido en el secuestro de mi hijo. En ese entonces yo juraba que mi hijo estaba vivo. Entonces era la oportunidad de arrancárselo, de transar el rescate con él, de pactarlo, de decirle aquí estoy y llévame a mí si es necesario. ¿Qué quieres? Todo lo que tengo te lo doy a cambio de la vida de mi hijo, ¿no? Entonces, de verdad, la gente lo puede pensar, como dices tú, muy elegantemente ingenuidad, pero es un acto tonto, torpe. Sin embargo, para mí no, para mí fue un acto de desesperación ante el miedo de saber que le pasara algo a Hugo. Se le encarcela, es un proceso muy largo que nos has contado. Pasan 5 años y te llama a la cárcel. ¿Para qué? Porque fíjate que curiosamente una semana antes de que él me llamara a mí, él dice que muere su hermana de un problema de embolia o algo así, pero el caso es que la mujer murió y dice que él hace por vez primera contacto, yo creo con sus sentimientos, porque él relata, hice contacto, señora, con el dolor que usted ha venido sintiendo por no encontrar a su hijo. Entonces me dio lástima verla de un lado para otro. Fíjate qué palabras se emplea. Ajá. Me dio lástima verla de un lado para otro, me dio pena y por eso decidí decirle dónde está su hijo. O sea, él está en la cárcel y a él le das lástima. Así es. Eso es una negación, es un acto de omnipotencia. Exactamente. Notable, ¿no? Ahí está el punto. Fíjate cómo trabaja la mente, ¿no? Él, a pesar de estar en una cárcel, se sigue sintiendo dueña de mi vida. Igual que se sintió dueño de la vida de mi hijo. Así es como ellos funcionan. Ellos se sienten dioses y se sienten dueños de la vida de un tercero. O sea, no es solo el dinero. No, Sabi. E indudablemente que atrás de un secuestro hay resabio social, hay venganza social de parte de los secuestradores y hay de alguna manera el cobrársela porque yo no tuve la oportunidad de tener las oportunidades que tú tuviste y de tener el dinero que tú tienes. Entonces me tengo que apoderar de lo que tú tienes porque a mí me fue negado. Claro, y hay esta sensación de omnipotencia sobre otro ser vivo, ¿no? Claro, porque es una arrogancia de que a través de eso te pueden tener hincado y te pueden someter. Ahora, también él está esperando sentencia. Así es. Entonces, digamos, sí le conviene, no sé, jurídicamente importa si habla contigo y te dice esto. Mira, ahorita hasta donde vamos, no, ya no. Eso hubiera sido antes de haber cerrado el periodo de pruebas. Entonces no hay esa ahorita motivación. No. Jacobo sí la tiene.
En el caso de Freire, yo creo que de verdad algo le movió Dios nuestro Señor por ahí, le movió algún acto de amor hacia su hermana y entonces pudo conectar con eso. ¿Y te pidió perdón? Sí, me pidió perdón. ¿Se puede perdonar? Yo creo que no, Sabi, no lo sé. Yo no estoy preparada todavía para el perdón. Créemelo que cada que escucho todo lo que le hicieron a Hugo, cada que escucho los momentos tan miserables de lo que fueron capaces de hacerle vivir, la alevosía, la ventaja, la prepotencia, la inmundicia con la que se portaron con él, por supuesto que no hago más que llenarme de rabia, de impotencia y de coraje, ¿sabes? Menos del perdón, por supuesto. ¿Freire te indica el camino para llegar a Jacobo Tagle o no? No, él No hay tuvo conexión. no hay ninguna, no. Es una coincidencia, nada más. Yo creo que es un milagro. De verdad creo que es un milagro. Quiero decirte, Sabi, que una semana antes de que apresaran a Jacobo Tagle Dobín, yo caí en un momento de verdad de crisis cuando no encontré a Hugo en el lugar que yo esperaba encontrarlo. Entonces, de verdad me desmoroné, me desmotivé. Porque fuiste con Freire a reconocer los canales de Cuemanco y que dijera, aquí lo dejamos, ¿no? No, él se quedó en La Palma, pero él me hizo un croquis. Un croquis, perdón. En una fotografía él dijo dónde lo había dejado. Hicimos un trabajo titánico que mi hermano durante 2 largos meses se la pasó encerrado entre porquería, tierra, gases tóxicos, contractores, de verdad, un lugar inmundo. Y estuvimos ahí, eso es algo con lo que yo no pude y agradezco infinitamente a mi hermano que haya hecho ese trabajo porque a mí me rasgaba el alma, de verdad. Yo no podía estar en el lugar y no por lo sucio, sino por lo que representaba donde hubieran dejado a Hugo. Entonces eso de verdad no lo tolero. Entonces, después de eso, de verdad yo me caí mucho. Y bueno, es como una cosa que Dios me manda para revivirme y decirme no pierdas las esperanzas, que todavía lo puedes encontrar. Y en esa fe estoy ahorita, Sabi. Yo creo que la gran enseñanza que nos das tú es que conviertes tu dolor en generosidad hacia tu prójimo. ¿Te reconoces en estas palabras? Mira, no sé si en generosidad, te lo digo honestamente, pero sí en una empatía al dolor que siente una familia que ha vivido un secuestro, porque lo he sufrido, lo he padecido y lo he llorado y me he lamido las heridas sola y he tratado de acompañar a otras víctimas y he tratado de ayudar a otras personas porque sé la soledad que se vive recorriendo este camino de corrupción, de apatía y de impunidad. ¿Qué tan amenazados estamos realmente hoy en día por el secuestro? ¿Sabes? A veces oscilamos en esta sensación de le está sucediendo a algunos cuantos y otros días sentimos es que le está pasando a la mayoría de los mexicanos. Supongo que esto es por el manejo de los medios masivos, pero oscilamos y no tenemos la certeza. Tú eres una experta ahora en el tema. ¿Qué porcentaje de la población le ha sucedido un secuestro? Bueno, no, yo creo que en proporción de la población no es tan importante, pero sí en la cantidad de secuestros que suceden, Sabi. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de sustentar que son más de 10,000 al año, nada más de migrantes. Nada más de migrantes. En el caso de el resto de la población que estamos de manera fija en los estados, de verdad créeme que el número es importante. Te estoy hablando a lo mejor de otros 10,000 secuestros y sé que esto va a escandalizar a la autoridad, pero casi no se denuncia el secuestro. El secuestro se vive en sigilo, se vive como callado, como con miedo, pero te puedo decir que ha incrementado muchísimo, aún los que están denunciados. Se habla de un
37% en los últimos 4 años. Entonces, por supuesto que ha incrementado mucho el secuestro. Y la extorsión, Sabi, esa creo que todos le hemos sufrido, ¿eh? Todos la hemos sufrido. O por lo menos intentos, bueno. Y los robos, ¿no? Y los robos también. Que es un gradiente, ¿no? La Sí. extorsión y el robo, y después el secuestro, el crimen más vil, ¿no? Así es, yo creo que es el acto más cobarde de los delincuentes. Porque mira, un ratero, Sabi, por lo menos se enfrenta al peligro. Pero un secuestrador contrata a quien le levante a una persona para que se lo lleve y se lo ponga de rodillas. Entonces estamos hablando de 20,000 secuestros al año denunciados. No. A ver. No, los que sustentó la comisión son 10,000. Los denunciados en todo el país a lo mejor suman 1,500 secuestros, Sabi. Ah. Sin embargo, la cifra negra, lo que no se denuncia. Lo que no se denuncia, es lo que te digo, si tomamos toda esta parte en total entre los inmigrantes y nosotros, los que denunciamos y no denunciamos, probablemente estamos haciendo una cantidad de 20,000 secuestros al año, que es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. ¿Cómo se compara con otros países? No, pues seríamos el país con mayor número de secuestros, que de hecho ya lo somos. Ahora, ¿es mejor la verdad, aunque sea horrorosa, que la incertidumbre? Sí, siempre la verdad es mejor que la incertidumbre, ¿sabes? Al menos eso es lo que yo creo, ¿eh? Sí, pasearte de nuevo, regreso a estos vertederos de aguas negras, buscando el cuerpo mutilado de tu hijo, ¿es mejor que decir, lo niego ya, lo olvido? Sí, para mí sí. Creo que el hecho de que tengamos negación en cualquier cosa nos lleva a algo no resuelto. Y creo que en México es lo que estamos viviendo, una negación de que no pasa nada, ¿no? Hace casi 2 años, aquí en esta sala, nos hablaste de la ley antisecuestro. Así es. Bueno, ya está aprobada. Ya está aprobada, ya entró en vigor. Bueno, entra en vigor en cuestión de unos 70 y tantos días y va a ser un parteaguas en este país para las víctimas del delito de secuestro. Primero que nada hay que decir, todos los partidos... Ah, sí, eso, soy Santa Isabel porque logré que todos los partidos se pusieran de acuerdo. Lograste lo que nadie, ¿eh? Lo que nadie. Y que el Ejecutivo y el Legislativo y todos se dieran la mano y todos estaban sonrientes. Así es. Es un milagro, ¿sabía? Es un milagro porque en este país lo que sufrimos es eso, que no hay consensos. Entonces, Exacto. De verdad, yo puedo jactarme de decir que por vez primera una ciudadana propone una ley, la toman todos los partidos, la hacen suya y la apoyan. ¿No te la tacharon, no te la trataron de corregir? Mira, todo el mundo le metió la mano, pero no exactamente los legisladores, sino la Secretaría de Seguridad Pública, Hacienda, Gobernación, la PGR, todo el mundo le metía mano. Y entre ellos yo, por supuesto, ¿verdad? Tratando de rescatar lo más que se pudiera para las víctimas. Creo que la ley salió con bastantes beneficios para las víctimas y salió con lo más importante, Sabi, que no tengan preliberaciones, porque actualmente les daban preliberaciones, que las víctimas Perdóname, preliberaciones... Es que salgan antes de terminar su condena. Ya. Haz de cuenta, si antes los sentenciaban a 20 años, a lo mejor a los 5 años ya estaban afuera. Exacto. Porque había preliberaciones. Sí. Ahora esta ley no permite preliberaciones. Muy bien. Si un juez te sentencia, vas a salir hasta que el juez te cumpla la condena. Pero lo más importante, Sabi, después de que salga, le tienen que avisar a la familia del secuestrado o al secuestrado que ya va a salir el secuestrador y darle seguimiento, le pondrán un brazalete y podrá tener control la persona para saber dónde anda y la policía. Eso es una novedad aquí en México. Por vez primera hay una ley penal que trastoca la ley laboral porque ya no van a poder correr a ningún secuestrado. Puede tardarse un mes secuestrado y le tienen que pagar y no lo pueden despedir. Se suspende en términos legales si alguien está llevando algún litigio en el ámbito civil, si se está divorciando también, cualquier notificación. Y bueno, lo más importante, le dan un periodo de gracia para que pueda reconfortar sus heridas emocionales y físicas
y tiene derecho a través de un fondo que ya le dieron recursos, Sabi, lo agradezco al PRI, le dieron recursos para que las víctimas puedan acceder a este dinero. Ahorita hay cerca de 200 millones de pesos y todavía estamos buscando más. Se irá incrementando con todo lo que se capture de los secuestradores, que ahí vamos a instrumentar algo para que de verdad le quiten a los secuestradores el dinero y a sus familias. Y bueno, esto ha sido de verdad... ¿Y qué es? ¿Este dinero es para regresarles lo que No, no es gastaron? para rescates. No es para rescates. Es, por ejemplo, si alguien muere en cautiverio y hay orfandad, esos tendrán un privilegio. Eso es el espíritu del legislador. Se tendrá que desarrollar un reglamento, pero la idea es que los niños tuvieran acceso a esto. La idea es que tengan recursos para cuestiones médicas, psicológicas, y lo más importante, Sabi, tendremos un abogado pagado por el Estado, porque hasta ahorita a los secuestradores, encima de que agredieron a la sociedad, todavía le pagamos con nuestros impuestos un abogado. Y la víctima no, la víctima no tenía abogado. La víctima nada. Y entonces, sus huérfanos, en caso de que muera, ¿no? El secuestrado. Sí, cualquier persona. ¿Y hay otra causal para recibir ese dinero? Sí, cómo no. Por ejemplo, a lo mejor si la gente se está fijando apenas en el reglamento, Sabi, pero lo que se habló con los legisladores es que habrá gente que viva en Chiapas y tenga que venir a México, que este fondo pudiera servir para ayudarle a trasladarse, porque habrá gente que no tenga recursos. En fin, la idea es que este fondo, Sabi, le ayude a las víctimas para procurarse justicia. En vista de esta nueva ley, si un familiar es secuestrado, ¿qué debe de hacer? En primer lugar, reportarlo de inmediato para que le pongan un abogado y el abogado le vaya diciendo cuál es la ruta crítica, qué puede hacer y qué no puede hacer, qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Por ejemplo, lo que no debe de hacer es contratar un negociador privado, porque normalmente les cobran muchísimo dinero y los dejan sin dinero a veces hasta para pagar el rescate. Les toman el pelo. Creo que la federación tiene negociadores muy buenos y que pueden utilizar. Y por otro lado, bueno, es la única manera de tratar de regresar a la víctima con vida y después poder continuar con la investigación. Eso es lo primero que deben de hacer. Y número 2, indudablemente, estar enterado de todos los beneficios que debe de tener. Nadie la puede obligar a ver cara a cara a su secuestrador, puede declarar a larga distancia, puede mantener la confidencialidad de sus datos, cosa que antes uno se ponía ahí de pechito diciendo dónde vivías, tu teléfono, quiénes son tus hermanos. De verdad, o sea, a mí cuando fui a levantar la denuncia en PGR, me pidieron mi árbol genealógico y a los secuestradores ni siquiera les pidieron el nombre real. Y a la gente le da mucho miedo y con razón, ¿no? Pues claro que te da miedo. Tú has dicho que en cada secuestro hay por lo menos un policía involucrado. Así es, policía o ex policía, pero siempre estamos ahí en medio de este tipo de procuradurías que no están funcionando muy bien y esperemos que algún día logremos sanar las procuradurías y los ministerios públicos y sobre todo las policías para que haya otra situación en México. Sí, dice Eduardo Gallo que la ley antisecuestro está muy bien, pero ahora hay que cambiar todo para que se aplique bien. Bueno, y tiene razón. Por ejemplo, la policía no puede funcionar como está funcionando. Sí. Esa es la parte que estamos haciendo ahora. En las unidades antisecuestro, por lo menos, estamos exigiendo que todos estén certificados, que estén capacitados, porque no falta que no es únicamente que estén certificados, tienes que capacitar. Es como si aquí un camarógrafo, alguien que se pone a barrer, pues de repente lo pongas a manejar una cámara, es lo que hacen las policías. A un policía lo ponen a negociar. Sí, entonces capacitar al Estado y limpiarlo de corrupción, supongo. No, claro, y además tener tecnología, Sabi, porque no tenemos tecnología. Sí. Tenemos que tener muy claro cómo llevar a cabo la investigación. En México no saben investigar. Hay que capacitar a la gente a que sepa investigar. Espero que pronto encuentres el cuerpo de Hugo. Gracias, que Ale. le puedas dar la sepultura que merece. Gracias, gracias. ¿Y luego qué, Isabel?
Bueno, seguiremos con los procesos de todos y cada uno de ellos porque, bueno, esto es eterno, Sabi. Para que el público se dé cuenta, después de 5 años y medio no tenemos todavía la sentencia en primera instancia. Entonces, bueno, todavía falta mucho camino que recorrer en la parte de que obtengamos sentencias definitivas. Y por otro lado, bueno, trataré dentro de mi humilde participación de seguir haciendo cosas para el combate del delito de secuestro, que de verdad, si a alguien le quitan un vehículo, te duele, pero no es tan trascendente como el que te roben tu seguridad y te roben la vida. Entonces, creo que el secuestro debe ser erradicado en México. No debemos acostumbrarnos a vivir con el secuestro. Además, el secuestro rompe toda una familia, ¿no? Así es. Y emocionalmente la desbarata, la humilla, la viola, pues nunca vuelve a ser la misma. Nunca sabe. Y suele vaciarla de todo su capital, ¿no? Así de todo es, lo que ha ahorrado, toda su vida. La idea del secuestrador es dejar quebrada a la familia, ese es el fin. Lo tienen medido, ¿no? Lo tienen medido. Y primero te estudian, ¿no? ¿Qué tienes para saber en qué momento? Es el efecto limón. Te exprimen hasta la última gota. ¿No vas a entrar en la política? No, por supuesto que no, Sabi. ¿No? Jamás. ¿No quieres ser procuradora? No, Dios me libre, no. Créeme, Sabi, que... ¿No serías una buena procuradora? Serías una muy buena procuradora. No, yo creo que no. Yo creo que hay gente muy capaz y hay gente muy preparada. Pues tú tuviste ahorita 5 años de curso... Intensivo y vivencial, ¿verdad? Sí. No, Sabi, yo creo que habemos mucha gente que desde la sociedad civil podemos hacer muchas cosas y podemos cambiarlas. Y créeme que yo he viajado mucho al interior de la República tratando de despertar conciencias, tratando de decirle a la gente, si no te gusta lo que estás viviendo, cámbialo. Y para cambiarlo tienes que actuar. No te quedes solamente en esa apatía, en esa crítica, en esa mediocridad. Haz algo. Has afectado seguramente a gente muy concreta, ¿no? Sí, claro, espero que sí, y creo que lo he hecho, y créeme que a través de tu programa hago un exhorto. Señor, señora, joven, si no te gusta este México, cámbialo, pero para que lo cambies tienes que hacer cosas diferentes. Sí. Y tienes también que organizarte con otros, ¿no? Claro, hay que articularnos. El problema es ese, que cada quien hace esfuerzos diferentes. Ahora eso es muy bueno, la sociedad civil cada vez hemos ido articulando más esfuerzos. Quienes quieren entrar en esta lucha contra el crimen, desde la sociedad civil, ¿qué organizaciones les aconsejas que localicen? Bueno, mira, por ejemplo, está México SOS, que es una organización seria, México Unido contra la Delincuencia, bueno, yo también, Alto al Secuestro. Hay muchas organizaciones, no recuerdo ahorita los nombres de todos, pero vaya, en relación al secuestro, somos, digamos, las organizaciones que estamos trabajando este tema, ¿no? Isabel, ¿por qué nunca aparece a cuadro en las fotos de los periódicos, en la tele, tu familia? Lógicamente por precaución, Sabi. Creo que no es conveniente exponer a mi familia. Esto lo hemos hablado infinidad de veces al interior de mi familia y hemos acordado que nadie más que yo dé la cara, porque yo fui la que la di la primera. Entonces, ¿para qué exponemos a los demás? ¿Y los demás trabajan tan intensamente como tú? Sí, claro, muchísimo. Lo que pasa es que eso es como los técnicos, no se ven, pero claro, ¿Están en Alto al Secuestro? Sí, igual claro. de dedicados, tiempo completo? Hay gente que está dedicada al 100%. ¿De tu familia? De mi familia. Y hay esposo? gente, mi esposo me ayuda mucho, mis hermanas, mis sobrinos, todo el mundo está involucrado en este tema. Toda mi familia, incluso la política, ha ayudado en este tema. Y hay mucha gente, yo no me canso de darle gracias, por ejemplo, a Samuel González, que es un académico muy reconocido, fue asesor de la ONU, que trabaja sin cobrar un solo peso para la organización. Hay muchos académicos que nos regalan su tiempo. Y bueno, todo eso es lo que hacemos porque nosotros no recibimos recursos de ninguna institución y todo lo hacemos con voluntariado y con nuestros propios recursos, ¿sabes? Isabel Wallace, mucha suerte en la búsqueda. Gracias, Sabi. Y muchas gracias por tu trabajo. No, al contrario, gracias a ustedes. Y de verdad, México, no nos dejemos vencer por el mal. Tenemos que luchar.
Así es, tenemos que organizar. La sociedad civil Así es. nos tenemos que organizar y exigirle a las autoridades pues que hagan su trabajo. Así es. Y bueno, ya me debes mi récord Guinness, ¿eh? Eres nuestra visitante más asidua. Así es, creo que soy la persona que más veces he asistido a Shalala. Estoy segura. Gracias por esta plática. No, gracias a ti, Sabi. Mi admiración a tu entereza. Estás entera, te veo cansada, Sí, pero te veo muy entera, gracias, Sabi, te lo aprecio mucho. te veo muy lúcida. Y yo creo que también gracias te lo están dando muchos de los que escucharon lo que dijiste. Has dedicado los últimos 5 años de tu vida Así es. al bien común y de una manera muy eficaz. Bueno, Sabi, muchas Gracias, gracias. Isabel. Buenas noches. Barra de opinión presentó. La revelación de mensajes secretos de las embajadas de los Estados Unidos a Washington se ha convertido en un escándalo, pero nada más. Se trata de mensajes cifrados enviados por los embajadores a los temas de investigación ordenados por la Casa Blanca. El tono de las instrucciones y las respuestas aporta elementos para probar el desastre de la política exterior norteamericana. Los chismes no son suficientes para tomar decisiones estratégicas. La gran afectada por las revelaciones de Wikileaks fue la secretaria de Estado Hillary Clinton y desde luego de los embajadores de países aliados. A partir de ahora va a ser muy difícil que políticos y funcionarios platiquen con diplomáticos norteamericanos porque estos se revelaron como chismosos de vecindad. Lo único que queda claro es que las decisiones de la política exterior de la Casa Blanca se toman en función de chismes y rumores y no de información de inteligencia.